Queridas hermanas y hermanos, en la Biblia hay algunos números que más que hablarnos de matemáticas, nos hablan de cierto simbolismo. Por ejemplo, el número 40 en la Biblia significa un tiempo determinado para que algo se prepare, se cumple o se purifique, como los 40 días del diluvio, los 40 años del pueblo hacia la tierra prometida, los 40 días de Jesús en el desierto, etc. Más que un número matemático, un número exacto, nos está hablando de un tiempo para determinada purificación, creación, etc. El número 7 en la Biblia significa plenitud. Por eso, para decir que la creación de Dios es plena, se dice que la hizo en 7 días. Por supuesto que Dios no creó el mundo en 7 días, pero este número 7 simbólicamente representa esto, la plenitud, la perfección, y por eso también se habla de 7 sacramentos que son la plenitud para poder ser ayudados por Dios en nuestro camino de santidad. El Evangelio de hoy nos habla no solo de 7, incluso de 70, el 7 exagerado, que significaría la plenitud de la plenitud, es decir, la perfección. El domingo pasado, si ustedes lo recuerdan, el Evangelio nos invitaba a reflexionar sobre la corrección fraterna, cómo corregir al hermano, recordándonos 2 obras de misericordia espirituales. La primera, enseñar al que no sabe. ¿Por qué? Porque a veces se cometen errores por ignorancia. Y la segunda obra de misericordia es corregir a quien ha pecado o cometido un error. Pero la corrección no debe surgir de la soberbia que nos hace creer que nosotros somos perfectos y los demás imperfectos. Te corrijo porque yo soy perfecto y tú no, desde ahí no. Ni tampoco la corrección debe de venir del enojo o la molestia que nos pueden causar los errores de los demás. Es decir, te corrijo porque me molesta que te equivoques. No, de ahí no tiene que venir la corrección. El deseo de corregir a quien ha fallado o a quien no sabe debe surgir de nuestro interés y preocupación por nuestro prójimo, del dolor que nos ocasiona que se alejen del camino correcto, que puedan terminar mal e incluso que puedan perder la salvación. Para entender esto, nos puede ayudar un ejemplo. Fíjense, cuando una persona se cae en la calle, podemos ver distintos tipos de reacciones. No falta quien se ría por la caída, ni tampoco quien diga, ¡qué tonta! Debería fijarse más. E incluso no falta quien, aprovechando que en la caída la cartera de la persona se salió de su pantalón, la tome disimuladamente para robarla. Todas estas acciones son incorrectas ante la limitación, el tropiezo, la vergüenza y el dolor de quien cae. Pero afortunadamente es maravilloso que no falten tampoco quienes se acerquen a esta persona para ayudarla a levantar. Y podemos preguntarnos, en el caso de las personas que se acercan a levantar, ¿alguien obligó a esas personas a hacerlo? No. Su acción surgió de valores inculcados desde la infancia como el amor, la solidaridad, la sociabilidad, la compasión y la generosidad. Valores que los cristianos, gracias a la predicación de Cristo y el aprendizaje de valores en nuestros hogares, forman ya parte de nuestra conciencia. Con el ejemplo anterior, vemos que hay quienes ante el caído corrigen desde la burla, la ofensa y el deseo de etiquetar tonto, tonta, dañar a la persona, dañar su autoestima. Pero afortunadamente, como lo vimos la semana pasada, también hay quienes quieren hacerlo desde el amor y la preocupación por el otro. Y continuando con el ejemplo de la caída, ¿quién de nosotros no se ha tropezado o caído alguna vez? Yo creo que no solo una, sino varias veces. Basta recordar nuestra infancia. Y de esas caídas tenemos incluso algún hueso roto que tardó tiempo en soldar,
y algunas cicatrices que dejaron huella de aquella caída, porque hubo caídas donde un tremendo raspón dejó una enorme cicatriz. Pues de la misma manera, ante nuestros errores o caídas morales, las palabras duras e hirientes de los demás pueden dejar en nosotros cicatrices. Cicatrices por su burla, por su descalificación o discriminación. Simplemente traten de recordar cómo se sentían cuando sus padres, sus maestros o alguien más los hacía sentir mal cuando cometían un error. Sus gritos, sus descalificaciones, sus palabras hirientes e incluso hasta sus golpes. Hay quienes todavía tienen cicatrices y recuerdan con dolor esos momentos que los marcaron al no sentirse comprendidos, sino simplemente juzgados. Constantemente en los cursos de autoestima le digo a la gente que si cuando se equivoca esa persona dice, ¡ay, qué tonta soy! Le digo, esa es una cicatriz que te quedó de que cuando te equivocabas en la infancia, te caías o algo así, alguien te decía, qué tonto, qué menso, y eso tú lo absorbiste, es una cicatriz, y por eso cada vez que te equivocas, piensas que te equivocaste por tonto, por tonta, y no porque te fallaron los cálculos, porque te distrajiste, porque no sabías cómo funcionaban las cosas, pero tú ya te etiquetas como tonto y eso es una cicatriz que te queda precisamente por tu infancia. Por eso, Dios quiere que ante nuestros propios errores o pecados o los de los demás, no tengamos ni hagamos a nadie cicatrices de indiferencia, de burla, de discriminación o que nos etiqueten como malos. Y mucho menos cuando las personas que nos ofenden o se equivocan han reconocido su error y nos han pedido perdón. O cuando nosotros hemos reconocido nuestro error, hemos ofrecido disculpas y hemos pedido perdón. Dios en su infinita sabiduría es capaz de comprender al ser humano, a cada uno de nosotros, y sabe que aún sin quererlo nos podemos equivocar por muchas razones. Y de su comprensión, no de su juicio, sino de su comprensión, surge el perdón. Con ello nos enseña que si queremos perdonar al otro, debemos primero comprenderlo. Pero que quede claro, también, que quede bien claro, comprender no significa estar de acuerdo con el error o el mal cometido. Cuando Dios comprende nuestros errores, no significa que esté de acuerdo con lo que hemos hecho, y mucho menos que aplauda nuestros errores o pecados. De la misma manera, nos enseña que perdonar una ofensa no significa que estemos de acuerdo con el daño hecho o recibido o que lo aplaudamos. No se trata de eso, sino más bien de que demos una nueva oportunidad y al mismo tiempo no permitamos que el resentimiento nos haga daño. Porque el resentimiento es muy dañino. ¿Qué es el resentimiento? Miren, resentimiento. Re significa volver a sentir algo que ya pasó. Sentimiento, a ver, alguien me ofendió. Ay, sentí feo. Sí, pero eso fue la semana pasada. Y yo ya pasó una semana y sigo sintiendo feo, como si me hubiera vuelto a ofender. Y ya pasó un mes y sigo sintiendo feo, como si me hubiera hecho la ofensa ahorita. Eso es resentimiento. Una vez me ofendió y yo sigo sintiendo como si me hubieras ofendido hoy y dentro de un mes y dentro de un año, y a lo mejor hasta la persona ya se murió y yo sigo teniendo resentimiento. Eso no es bueno. A ver, ¿qué es lo que harían si los picara un alacrán? Seguramente que buscarían la forma de sacar inmediatamente ese veneno para que no les haga daño. La picadura ya está hecha y no pueden evitar el dolor que les causó, pero sí pueden evitar el mal que ocasiona el veneno que les dejó el alacrán. Y precisamente por eso, porque saben que les puede hacer daño, buscan la forma de expulsarlo. Pues bien, de la misma manera que la picadura del alacrán
ante una ofensa no podemos evitar el dolor que nos causa, pero sí podemos a través del perdón sacar el veneno, el mal que ocasiona el resentimiento, el deseo de venganza, el rencor y los malos sentimientos que envenenan el corazón. Y sobre todo, porque en muchas ocasiones nuestro agresor, la persona que nos ofendió, ni siquiera sabe el origen de las razones o sentimientos que lo hicieron actuar mal. Por eso, Cristo desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces nos ofenden porque la gente está molesta, enojada, no durmió mal, entendió mal las cosas, siente que nosotros estamos actuando mal, en fin, muchas cosas mal. Y ahora les pregunto, ¿cuántas veces me tengo que sacar el veneno de un alacrán? Pues cuántas veces me pique, 7 veces 7, 70 veces 7, o sea, todas las veces que el veneno de un alacrán pueda hacerme daño. Y ahora viene la otra pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 70 veces 7, o sea, todas las veces que su veneno pueda hacerme daño o pueda hacerle daño a él. Y repito, perdonar no significa aplaudir la ofensa, ni tampoco permitir que se vuelva a repetir. Perdonar implica también poner límites para evitar que nos vuelvan a ofender y evitar que el mal crezca en la otra persona. Por eso los papás perdonan a sus hijos, pero les ponen un castigo. ¿Por qué? Los aman, pero con este castigo están evitando que ellos vuelvan a hacer el mal, que ellos tengan una lección. Así que perdonar no significa síguele adelante. No, significa también poner límites para que el mal no crezca en la otra persona o para que tampoco nos sigan haciendo daño. Y si nos cuesta trabajo perdonar, pongamos atención en lo que hace Dios con nosotros y en lo que han hecho en muchas ocasiones muchos seres queridos con nosotros, empezando con nuestros padres. ¿Cuántas veces te ha perdonado a ti o a ti tu papá o tu mamá desde que eras niño? 7 veces, yo no creo. A ver, vamos con otro ejemplo. A usted que está casado y ustedes dos como pareja, ¿cuántas veces les ha perdonado su pareja desde que se casaron? 7 veces, yo no creo que 7 veces. ¿Y los amigos, cuántas veces se han perdonado? ¿Y los hijos a los papás? Yo creo que más de 70 veces. Y sobre todo, piensen un poquito en las veces en que Dios nos ha perdonado y nos seguirá perdonando. Más de 70. De esta manera, pensando así, nos será más fácil decir en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Finalmente, reconocer que Dios nos ofrece su perdón y también nos ofrecen el perdón nuestros seres queridos no significa que tengamos el derecho o la desvergüenza de seguir ofendiéndolos, porque como dice el dicho, amor con amor se paga. El perdón nos tiene que hacer mejores personas y más responsables. Imagínense una persona: ay, mi esposa me perdonó la infidelidad. Como ya me perdonó, ¿sigo siendo infiel? Yo creo que no. Yo creo que amor con amor se paga. Y si alguien, no obstante nuestro perdón, quiere seguir haciéndonos daño, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separarnos de aquella persona, pero sin que nosotros le ocasionemos daño. Como sucedió con 2 amigos que vieron que un alacrán se estaba ahogando en un charco de agua. Fíjense, uno de ellos lo tomó para sacarlo del agua y en ese momento el alacrán lo picó, por lo que el hombre lo soltó y el animalito volvió a caer al charco. Mientras el otro hombre, el compañero del que había tratado de salvar al alacrán, se burlaba de lo sucedido. Pero ante su admiración, el hombre que había recibido la picadura tomó una varita, la acercó al charco, con la varita sacó al alacrán y lo salvó. Su compañero, más admirado aún, le dijo: ¿pero no viste que te picó? ¿Por qué lo salvaste? Y el hombre
lo dejó sin palabras cuando le contestó, porque quizás la naturaleza del alacrán sea picar, pero la mía es hacer el bien. El alacrán hizo lo que su instinto le dictó y yo lo que Dios y mi corazón me han enseñado a hacer. Luego este hombre se sacó el veneno y poniendo distancia con el alacrán, continuó su camino. Como ven, si alguien me quiere hacer daño, me ha hecho daño, me saco el veneno. Si me puede seguir haciendo daño, pongo distancia con él, actúo en una forma inteligente, pero yo no mato al alacrán, yo no le hago daño a él. ¿Por qué? Porque mi naturaleza tiene que ser hacer el bien. Y termino con esto. A una señora que celebraba sus bodas de oro de matrimonio, 50 años de vida matrimonial, le preguntaron sus hijos por el secreto de su largo y feliz matrimonio. Y la señora les contestó, miren hijos, el día de mi boda decidí hacer una lista de las 10 faltas de mi marido que pasaría por alto para salvar mi matrimonio. La lista de las 10 cosas de mi marido que pasaría por alto para salvar mi matrimonio. Sus hijos le preguntaron, ¿y cuáles fueron esas 10 faltas de la lista? La mamá les dijo, miren, a decir verdad, nunca escribí la lista. Pero cada vez que mi marido hacía algo que me molestaba, yo le decía, tienes suerte, sinvergüenza, porque eso que hiciste no está en mi lista. Pues bien, también nosotros tenemos suerte con Dios porque las cosas malas que hacemos no están en su lista y Él siempre nos perdona. Así que demos gracias por el perdón, aprendamos a perdonar y renovemos nuestra fe en Dios que nos ayuda a